Buenas noches, compañeros. Hoy les vengo a traer un programa súper interesante que es la fiscalización. Con mis compañeros Omar y Jonathan. Jonathan, cuéntanos qué es la fiscalización. Hola Stephanie, primero que todo te quiero dar las gracias por invitarme a tu programa y enviarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Entonces sí, te comento, la fiscalización es un proceso que comprende un conjunto de tareas que tiene por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria, cautelando el correcto e íntegro y oportuno pago de los impuestos. La fiscalización es la actividad administrativa que tiene por objeto el examen de las declaraciones de los obligados. Cuando un contribuyente incumple sus Jonathan, muy obligaciones tributarias interesante. ante la Bueno, ahora DIAN, cuéntanos la cómo entidad puede notifican las ejecutar un actuaciones proceso de administrativas. fiscalización que va a depender del tipo de acto que da origen a este proceso, el monto de los recursos de la discusión, el tipo de obligación y otros más. Por ejemplo, la DIAN puede iniciar un proceso de fiscalización a un contribuyente que no haya presentado su declaración de renta. Ok, Jonathan, ¿y qué pasa si uno le hace caso omiso? Stephanie, las actuaciones administrativas se notifican mediante la resolución 38 del año 2020, donde la DIAN establece que los medios de comunicación preferentes son el correo electrónico que se registre en el RUT o la dirección física. En caso de que no haya email, cuando se vence el plazo de declarar, la DIAN envía un oficio informando la falta. Si el contribuyente no responde, la entidad mandará un emplazamiento previo por no declarar. Esto es un documento donde lo emplazará para que pague la sanción por extemporaneidad. De acuerdo con el artículo 715 del Estatuto Tributario, la persona tiene un mes para responder. Mira, los contribuyentes omisos que no presentaron una declaración tributaria cuando tenían la obligación de hacerlo, como es en el caso del impuesto de la renta, se impone una serie de sanciones dependiendo del nivel de incumplimiento o de la etapa del proceso. Cada año el gobierno fija un calendario tributario con los plazos máximos en que se deben presentar las diferentes declaraciones tributarias, como la de la renta, la del IVA o las retenciones. El contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones dentro de esos plazos y si no lo hace, a partir de esas fechas se consideran omisos. Pues bien, la primera consecuencia del contribuyente omiso es el pago de intereses moratorios y el pago de la sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración. Escúchese bien, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para declarar se empieza a causar intereses moratorios. O sea que si la persona tenía que declarar el día de hoy y lo hace mañana, ya esa persona está infringiendo y ya esa persona debe pagar unos intereses moratorios y con sus impuestos correspondientes. Igualmente, desde el día siguiente al vencimiento para declarar empieza a correr la sanción por extemporalidad, que se causa por cada mes o fracción del mes retardado en la presentación de la declaración. Si el contribuyente no declara por su propia cuenta, así sea extemporáneamente, entonces la DIAN le impone una sanción por no declarar, previa notificación de emplazamiento para declarar. Si a pesar de la sanción por no declarar el contribuyente persiste en su incumplimiento y se niega a presentar la declaración, entonces la DIAN declara por él mediante una liquidación oficial de aforo, pues el pago de la sanción por no declarar no libera al contribuyente de presentar la declaración respectiva. Mediante la liquidación del aforo de la DIAN, determina el Ok, impuesto que debe Jonathan, pagar el ¿y cuáles serían las contribuyente consecuencias para el y lo contribuyente determina omiso? con base en la Cuéntanos, información que que yo quiero saber tiene más. disponible la DIAN, generalmente mediante los reportes de información exógena que hacen los demás contribuyentes. Si el contribuyente
no paga el impuesto y los intereses determinados en la liquidación de aforo, la DIAN iniciará un proceso de cobro coactivo. La DIAN tiene hasta 5 años contados desde el vencimiento del plazo que tuvo el contribuyente para presentar su declaración para entrar a exigirle la respectiva declaración. Luego de esto, tiene un mes hasta la resolución de la sanción o la liquidación del aforo. Comúnmente conocida como sanción por extemporaneidad o por declarar tarde, esta sanción equivale al 5% de tu impuesto a cargo y aumenta cada mes o fracción de mes que pase entre la fecha límite de pago y la fecha en la cual se presente la declaración de renta. De acuerdo con el artículo 641 del Estatuto Tributario, la sanción mínima para el año 2022 era de 380.000 pesos. Es decir, que solo por declarar un día tarde ya tendrás que asumir una sanción de por lo menos 380.000 pesos. Sí o sí tendrías que pagar este valor si tu declaración de renta arroja un valor a pagar a cero. Bueno, mira, se considera inexactitud cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente o responsable omite ingresos, impuestos generados por las operaciones grabadas o bienes sobre los que puedan recaer impuestos. De igual manera, se considera inexactitud cuando se incluyen costos, deducciones, excepciones, descuentos, impuestos descontables, pasivos y retenciones o anticipos inexistentes. En otras palabras, inexactitud hace referencia al uso de la información falsa, equivocada, incompleta o alejada de la realidad y cuya utilización implica un menor impuesto Muchas o gracias, saldo Jonathan, a por pagar todo, de verdad quedó o todo un mayor muy saldo a claro. favor. En Muchísimas el gracias, artículo gracias por venir y gracias 648 del por Estatuto explicarnos Tributario todo. señala que la Quedó sanción por perfecto. Y bueno, Omar, inexactitud cuéntanos tú, será ¿qué equivalente al opinas acerca de 100% la de la sanción de diferencia entre el inexactitud? saldo a pagar o el saldo a favor, según sea el caso. Determinando en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agentes retenedores o responsables o al 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. No obstante, el artículo en mención establece casos específicos en los que la sanción por inexactitud será implicada de forma diferencial. Así, el 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes. El 160% de la declaración entre el saldo a pagar o el saldo a favor, según sea el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente cuando la inexactitud se orige por las compras o gastos efectuados a quienes la DIAN haya declarado proveedores ficticios o insolventes. El 20% de los valores inexactos para el caso de la declaración de ingresos y patrimonio cuando la inexactitud se origine de la conducta señalada en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o por la comisión de abuso en materia tributaria. Tiene 2 años para proceder en un requerimiento especial y se producirá 3 meses para solicitar una ampliación del requerimiento y hasta 6 meses para la liquidación oficial de la revisión. Muy buenas noches, Stephanie. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo caluroso a ti y a todo tu público que nos escucha el día de hoy. Y bueno, para contestar a la primera pregunta, las acciones de fiscalización
son toda actividad pues que se debe adelantar para cumplir con las funciones de control que le asigna la ley pues al proceso de fiscalización y liquidación y las demás actuaciones a cargo pues, de la DIAN que lleva a cabo todos estos procesos. Y bueno, conforme pues a la orden administrativa 003 de 2010, las acciones de fiscalización tributaria son el control extensivo, control intensivo y las solicitudes técnicas. Primero que todo, por control extensivo, entendemos pues a esas acciones orientadas a prevenir el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Su principal característica, ¿cuál es? Es que son acciones que se generan a manera de grupo, cubre de manera masiva a diversos clientes en sectores económicos y geográficos específicos, y que están sujetos pues a verificaciones similares y pueden servir de insumo para las acciones de control. Ejemplo claro de esto pues son todos estos controles y todo este tipo de acciones que se llevan a cabo pues para tener pues esa vigilancia y ese control sobre las facturaciones en hoteles, en moteles, en hostales, en fincas, pues por acciones de arriendo, de apartamentos, apartahoteles. Todo ese tipo de acciones entra pues dentro de la caracterización, dentro de la calificación de control extensivo. Por parte del control intensivo, están orientadas a verificar pues el cumplimiento de las obligaciones fiscales también, pero tienen una característica que son acciones que se dirigen de manera particular a un cliente. Las acciones de control intensivo por lo general corresponden a acciones iniciadas en desarrollo de los programas de auditoría. Entonces ya entendemos que pues son acciones dirigidas pues a clientes en específico. Y por último, las solicitudes técnicas son orientadas pues a verificar también el cumplimiento de todos los requisitos para resolver solicitudes de carácter técnico presentadas por los clientes, y que son pues de competencia de las dependencias del proceso de fiscalización y liquidación. Algún ejemplo pues de este tipo de solicitudes del carácter técnico del área tributaria se analizan pues en procesos de fiscalización y son la Muchísimas exención gracias, de IVA Omar. Créeme que me ha y el quedado cambio todo de vida súper útil. claro. Pueden ser pues dos acciones que Igual que califican Jonathan, dentro de las gracias por sus solicitudes técnicas. intervenciones y por explicarnos tanto Claro, Stephanie, fiscalización. para aclarar esa duda, mira, las